Buenas tardes, nosotros somos Regina Marmolejo y Javier Cázares Salinas. El día de hoy vamos a presentar nuestro proyecto de investigación asesorado por el doctor Martín Lozano Banda con el tema de evidencia empírica sobre la teoría de gestión de riesgos corporativos para el caso de Axtel SAB-DCV. La idea general de este proyecto es contribuir a la literatura económica y financiera mediante evidencia empírica en donde se aplique modelos y teorías de gestión de riesgos para atender problemas particulares, en este caso para la empresa regiomontana Axtel. La presentación se estructurará de la siguiente forma. Primero se presentarán antecedentes, luego una revisión literaria, posteriormente la base de datos que utilizaremos, luego el modelo y finalmente las referencias. Bueno, pasamos a una breve introducción en la que se explica la motivación del proyecto. Actualmente yo soy el creador de la beca Líder Alfa UDEM, en la cual tengo como requisito y oportunidad realizar mis prácticas dentro de Alfa o alguna de sus subsidiarias y también de llevar a cabo dentro de ellas el proyecto de evaluación final. Por lo tanto, nuestro proyecto será diferente al resto al tener una utilidad tanto académica como para la compañía de estudio. Desde noviembre de 2019 me encuentro trabajando dentro de la subsidiaria de telecomunicaciones de Grupo Alfa, es decir, Axtel. A petición de la empresa, estaremos llevando a cabo nuestro PEF sobre el tema de gestión de riesgos en colaboración con la Dirección de Planeación Estratégica y la Dirección de Finanzas. Específicamente, dentro de estas dos direcciones, estaremos trabajando con la Gerencia de Relación con Inversionistas y la Gerencia de Proyectos de Inversión. Pasando a los antecedentes. Podemos ver que dentro de la gestión de riesgos, el riesgo crediticio se define como esa posibilidad de que los prestatarios y sus contrapartes puedan caer en incumplimiento en sus transacciones, es decir, que fallen en intentar cumplir sus obligaciones financieras según los términos que se acordaron. Para esto hay agencias calificadoras como Moody's, Standard & Poor's y Fitch Ratings que describen la solvencia y calidad crediticia de empresas o gobiernos y con respecto a los distintos tipos de deudas que ellos manejan. El proceso de gestión de riesgos inicia identificando las exposiciones de riesgo que se tienen para luego estimar y medir estas mismas, encontrar instrumentos que se pudieran utilizar. Posteriormente se evalúan los efectos de estas exposiciones, al igual que los costos y beneficios de los instrumentos, para con todo esto poder formar una estrategia donde se decida ya sea evitar, transferir, mitigar o mantener el riesgo, y una vez que se aplique se evalúa el desempeño de esta estrategia. En cuanto a los antecedentes de Axtel, esta empresa surge en 2016 a partir de la fusión entre Axtel y Alestra, ya que Alfa, matriz de Alestra, compró el 53% de las acciones de Axtel para convertirse en el accionista mayoritario. Ambas empresas formaban parte de la industria de telecomunicaciones y de la industria de tecnologías de la información. No obstante, Axtel abarcaba el mercado residencial, empresarial y gubernamental, mientras que Alestra solo se enfocaba en el segmento empresarial. La fusión implicó una alta deuda y un alto apalancamiento para Alestra y Alfa, pero después de 4 años no se ha tenido el rendimiento esperado. Por lo tanto, Axtel se ha visto en la necesidad de deshacerse de algunos activos estratégicos para poder cumplir con sus obligaciones. Como podemos ver en los siguientes indicadores financieros, Axtel actualmente tiene un rendimiento sobre el capital invertido de prácticamente una cuarta parte que el que promedian las 10 mejores empresas de telecomunicaciones a nivel mundial y también 4 puntos menos que el de la industria de telecomunicaciones a nivel global. En cuanto a los gastos y costos de operación, también tiene un alto porcentaje mayor que la comparativa y en gastos administrativos también superan por más del doble a la comparación. Respecto a la razón de endeudamiento, también tiene un margen mucho más alto que el de las demás empresas que se muestran y en cuanto a la cobertura de intereses, Axtel ni siquiera cumple con el mínimo recomendado por la teoría de finanzas y contabilidad. Otra forma en la que podemos identificar las exposiciones de riesgo de Axtel es mediante las calificaciones crediticias que le dieron agencias, por ejemplo, como Fitch, que le dio un grado de no inversión especulativo con BB-, lo que quiere decir que está en un nivel donde hay alta vulnerabilidad a riesgo de incumplimiento, especialmente cuando se den situaciones adversas, pero también hay flexibilidad que pudiera apoyarlos a cumplir obligaciones. Posteriormente, Moody's da una calificación de Ba3, que también es especulativa, de no inversión, en la cual sus obligaciones están sujetas al riesgo crediticio sustancial. Finalmente, S&P le da una calificación de BB, que es la misma calificación que las otras agencias le han dado, donde donde con esta calificación podemos ver que
la empresa es menos vulnerable a incumplimiento que otras emisiones, pero puede llegar a tener una capacidad inadecuada para cumplir con sus compromisos financieros. En cuanto al contexto y de modelos de riesgo, en 1974 Robert Merton, Premio Nobel de Economía de 1997, propuso un modelo estructural de riesgo crediticio en el cual utiliza el capital de la empresa como una opción financiera sobre los activos de la misma. Posteriormente, se han presentado varios modelos híbridos en el cual quieren incorporar también indicadores financieros y variables contables a este modelo. Otros autores han añadido flexiones tales como riesgo moral, códigos de bancarrota, renegociaciones, entre otras. También otra parte de la literatura ha desarrollado modelos en los que se asume también una combinación entre modelos estructurales y razones financieras para predecir probabilidades de incumplimiento, y se ha aplicado a la bolsa española entre 2005 y 2007, así como otros modelos de gestión de riesgos han evaluado el valor del mercado y volatilidad de los activos para la industria bancaria en India de 2003 a 2012. El modelo de Merton en particular se ha aplicado para una sola empresa, por ejemplo, para pronosticar los incumplimientos futuros de la empresa Mithril Berhad, que es una empresa malasia de tipo PN17. También se ha aplicado para varias empresas, como aquellas que pertenecen a la Bolsa de Valores de Colombia en el periodo 2005 a 2007, y también empresas proveedoras de distintos sectores como el energético y el tecnológico. Entre las limitaciones de los estudios anteriormente mencionados, encontramos que los modelos híbridos no han tenido consistencia ni uniformidad en cuanto a los diferentes estudios que se han hecho. También parte de la literatura está enfocada solamente a la industria bancaria y no hemos encontrado artículos que midan el riesgo utilizando los precios de la Bolsa Mexicana de Valores o para casos específicos de empresas mexicanas. Asimismo, hay estudios que comentan que no han contado con la suficiente información disponible para poder extender su análisis al aplicar otros modelos como el de GESC del 77, o bien el modelo de pérdidas. Y también se ha visto que hay estudios que no se han encontrado estudios que apliquen técnicas de gestión de riesgos que pudieran adecuarse al contexto geográfico y el sector de la empresa de nuestro estudio. Como podemos ver, la literatura económica y financiera es bastante variada y por ende nosotros estamos enfocados en la cual aplican teorías y situaciones a problemas de sectores y empresas reales. Dado el actual panorama adverso que enfrenta Axtel en cuanto a rentabilidad, evaluación de proyectos de inversión, administración financiera y riesgo crediticio, nosotros tenemos la oportunidad de aportar a esta parte de la literatura, ya que nuestro PEF pide atender tanto los problemas de la empresa Axtel como aplicándolo con base a la teoría, utilizando técnicas económicas y financieras sobre riesgo crediticio, entre otros. Con esto podemos identificar que nuestro proyecto tendría un interés doble. Por un lado, el empresarial, ya que implementaría pasos de la administración de riesgos para con esto buscar mejorar la salud financiera y las perspectivas económicas de Axtel, pero por el otro lado también tiene un enfoque académico, ya que contribuiría empíricamente a la literatura que busca aplicar modelos a casos reales. Dentro de nuestros objetivos, el general es contribuir a la literatura económica y financiera con evidencia de la aplicación de técnicas científicas al problema de salud financiera y riesgo crediticio que actualmente enfrenta Axtel. Con lo que respecta a los objetivos específicos, se encuentra identificar los distintos riesgos a los que Axtel está expuesto, explicar cuáles son los puntos críticos que enfrenta la salud financiera de la empresa, utilizar métodos que pudieran servir para hacer sugerencias que aporten a disminuir el grado de riesgo de la empresa, asimismo generar estrategias que mejoren la salud financiera de la misma, y proponer a través del modelo de Merton una estructura de capital y una estrategia de pagos de deuda que pudiera aportar a mejorar su calificación crediticia. Pasando a la revisión de literatura, dentro de los modelos y artículos que han hecho comparaciones y extensiones a los modelos de riesgo, encontramos que Venus y Papanastasiopoulos en 2006 hicieron un modelo híbrido en el que incluyeron al modelo estructural de Merton, variables contables y financieras. Después Trujillo, Ponce, Samaniego, Medina y Cardonero y Portilla en 2014 hicieron lo mismo aplicado a probabilidades de default basados en mercado y en contabilidad. Sundararajan, por su parte, añadió parte de la literatura y algunas fricciones que terminan por suceder en casos reales de la aplicación de modelos de riesgo.
Después Claramut Bielsa, Casanova, Ramón y Caicedo hicieron lo mismo con el modelo híbrido de Merton, pero para aplicación de bolsa de valores de España entre 2005 y 2007. Signa, Sharma y Sondi utilizaron el modelo de Merton para estimar probabilidades de default en cuanto a la industria bancaria en India entre 2003 y 2012. Luego, asimismo, el modelo de Merton se ha aplicado a empresas reales, por ejemplo, Cerezo, Bielsa y Ramón, que utilizan el modelo de Merton para medir el riesgo crediticio de una muestra de empresas, donde se muestra que a medida que baja la volatilidad del capital, también baja su probabilidad de incumplimiento. Norlisa y Majerán en el 2015 publican un estudio donde hacen la aplicación del modelo para una empresa particular y presentó una probabilidad de incumplimiento de 46.77%, que es consistente con la salud financiera de la empresa años después, cuando ya se cataloga como PM17. También Barrada y Valverde evalúan el riesgo crediticio dentro de cadenas de suministros al evaluar cuál es la probabilidad de incumplimiento de proveedores y se obtiene para empresas de distintos sectores. Luego, estudios que analizan factores o aspectos relevantes de la industria de telecomunicaciones está el de Gregorio Gili y Gupta, que estudian los determinantes del precio de las acciones de las empresas en el sector de telecomunicaciones, donde concluyen que el gasto de capital y el valor en libros son los principales determinantes de la volatilidad en el precio de la acción de este tipo de empresas. Asimismo, Aguiaclow y Goubakis en el 2015 estudian la interdependencia entre variables financieras fundamentales, usando 10 empresas europeas importantes en este sector como referencia y encuentran relaciones, por ejemplo, entre rendimiento de acciones y gastos en capital, la tasa de interés y el rendimiento de mercado y las ganancias y gastos en capital. Y con otros tipos de estudios como la técnica de casualidad de Granger, demuestran que hay evidencia de comportamiento uniforme en cuanto a cómo se direccionan las variables. La base de datos o las fuentes de información que utilizamos para aplicar el modelo son la información financiera pública disponible en Bloomberg de la empresa, en este caso Axtel, también la tasa de los CETES a 3 meses que se obtiene del Banco de México y el valor de las acciones de esta empresa según Yahoo Finance. En cuanto al modelo, el modelo de Merton predice probabilidades de incumplimiento en cuanto al pago de la deuda de una empresa en particular. Esto lo hace con un enfoque más actualizado que el tradicional, ya que a diferencia de las calificaciones crediticias, en este se utiliza con los precios de acciones y considera información pública de la empresa, tales como sus precios de acciones y el valor actual de sus activos y de capital. Con él, el acercamiento de esta aplicación técnica, en caso financiero, puede apoyar la gestión de riesgos de una empresa, ya que con esto se puede ver qué deuda debería liquidar primero, basado en un costo unitario, el ahorro de gasto por interés que genera y su impacto en la probabilidad de default, y qué condiciones de financiamiento debería negociar Axtel con base en qué tanto impacta en su probabilidad de default. Hay estudios que comprueban la buena capacidad del modelo de Merton, así como otro tipo de modelos estructurales, con base en estudios, por ejemplo, como el de Schaefer y Strublev, que demuestran que aun cuando son modelos tan simples como el de Merton, producen resultados consistentes en pruebas de series de tiempo. Incluso se ha comparado el desempeño de este modelo con otros que también son populares, como el de Altman, Shrimewski y Schumann, y se concluye que el modelo de Merton es el más informativo e incluso medidas que se desprenden del modelo de Merton, como es la distance to default, también es un indicador que predice de buena forma el incumplimiento de una empresa. Y hablando de las variables que se utilizan en el modelo de Merton, considera entradas y salidas, donde dentro de las entradas se contempla el valor de los activos de la compañía al día de hoy, que se obtiene a partir del balance general de la empresa, o bien el pago de la deuda, que es acumulativa con respecto a los vencimientos anteriores. También el valor del capital de la compañía hoy, que se obtiene a partir del último balance general. Y en cuanto a las salidas, se encuentra el valor del capital de la compañía en el tiempo T, el valor de los activos de la compañía en el tiempo T y la volatilidad de los activos. Finalmente, una de las 3 entradas del modelo son la volatilidad instantánea del capital, que se obtiene analizando los cambios diarios porcentuales en el precio de la acción, la tasa libre de riesgo, que
se toma como referencia la tasa de los CETES y el horizonte temporal del pago de la deuda, en donde se utilizan los vencimientos de la empresa, en este caso de 2020 a 2028. Por último, estas son nuestras referencias. Listo, gracias por su atención.